Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense para un viaje fascinante al mundo de la literatura japonesa porque, bueno, vamos a entrarnos en las páginas de Confesiones de una máscara, la obra maestra de Yukio Mishima. ¿Les suena? Mishima, sí, un personaje peculiar, un auténtico torbellino en el panorama literario japonés. Novelista, dramaturgo, actor, incluso llegó a ser nominado al Premio Nobel. ¿En serio? Aunque al final el galardón se lo llevó su mentor, Yasunari Kawabata, casi con una tragedia griega. Totalmente, menuda historia, sí, precisamente. Confesiones de una máscara es una obra que nos permite asomarnos a la mente de este autor, tan complejo. Se trata de una novela semi-autobiográfica, narrada a través de los ojos de Kuchan, un joven que intenta comprender su propia identidad y su sexualidad en el convulso Japón de la preguerra. Exacto. Lo que a mí me parece más interesante es cómo Mishima utiliza a Kuchan como un vehículo para explorar temas universales, como la introspección, el peso de las expectativas sociales, la lucha por aceptarse a uno mismo, temas que, por supuesto, adquieren un cariz único al estar enmarcados en la cultura japonesa de la época. Desde luego, la infancia de Kuchan no fue precisamente un camino de rosas. Separado de su madre nada más nacer, criado por su abuela en un ambiente marcado por la enfermedad y la vejez. No me extraña que tuviera que crear una máscara para protegerse del mundo. Es que además de esas experiencias tempranas, Kuchan mostraba una fascinación casi obsesiva por la muerte y la violencia. De hecho, el blog que hemos leído menciona que, de niño, se sentía extrañamente perturbado por unas ilustraciones de una mujer vestida de hombre. Uf, suena bastante intenso. ¿Crees que esos episodios de su niñez influyeron en su forma de entender el deseo? Sin duda. Es como si, desde pequeño, Kuchan estuviera buscando su lugar en un mundo que le resultaba ajeno y hostil. Y esas experiencias tempranas marcaron profundamente su percepción de sí mismo y sus deseos. Claro, por eso crea la máscara, ¿no? Para encajar en un mundo donde no se siente cómodo mostrando su verdadero yo. Exacto. Kuchan siente una presión enorme para construir una personalidad falsa que se ajuste a las expectativas de la sociedad. Es como si estuviera representando un papel en una obra de teatro, ocultando su verdadero ser tras un disfraz. Me recuerda un poco a esos sectores del teatro kabuki japonés, que también utilizan máscaras para expresar diferentes emociones y personajes. ¿Habrá alguna conexión ahí? Es una observación muy aguda. De hecho, el blog que estamos analizando menciona que esta lucha interna de Kuchan conecta con temas más amplios de represión y confesión, presentes tanto en el catolicismo como en el psicoanálisis. Es decir, que la necesidad de confesar, de sacar a la luz los secretos que ocultamos, es algo universal, ¿no? Exactamente. Es un impulso profundamente humano que va más allá de las culturas o las creencias. Y en el caso de Kuchan, esa necesidad de confesión se manifiesta en la creación de esta máscara, que le permite navegar por un mundo que no comprende del todo. Hablemos de las relaciones de Kuchan, que también son de lo más complejas. Primero está su fascinación por Omi, un chico que despierta su atracción física. Casi lo describe como una obsesión diabólica. Es que Omi representa todo lo que Kuchan cree que no es. Fuerza, masculinidad, seguridad. Para él, Omi es un ideal inalcanzable. Una figura que lo atrae y lo repele al mismo tiempo. Es como si la propia idea de la masculinidad fuera una máscara más, que Kuchan intenta comprender y a la que aspira, ¿no crees? Totalmente. Y el más interesante es que su atracción por Omi va más allá de lo físico. Es una búsqueda de identidad, un intento de definirse a sí mismo a través del otro. Pero luego está Shinoko, una joven con la que Kuchan se compromete, a pesar de no sentir deseo físico por ella. ¿Cómo encaja ella en todo esto? Esa es la gran paradoja. Kuchan se siente atraído por la belleza de Sonoko, por su elegancia y su delicadeza, pero no experimenta por ella el mismo tipo de deseo que siente por Omi. Es una atracción platónica, basada en la admiración estética, pero que no conecta con su verdadero ser. Entonces, Kuchan se debate entre dos tipos de belleza, dos formas de deseo, y que no logra reconciliar. Exacto. Es como si buscara la belleza en todas sus formas, pero sin poder integrarla en su propia identidad. El blog que estamos analizando también menciona que a Kuchan le atrae no solo la consumación del deseo, sino la propia tentación. Es un punto crucial. La tentación, la anticipación, la lucha interna. Es como si el deseo fuera más potente, más real, cuando se mantiene a distancia. La consumación, en cierto modo, lo apaga. Es como si el propio acto de desear fuera más importante que el objeto del deseo en sí mismo. Exacto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué son realmente las confesiones de Kuchan? ¿Son una forma de sincerarse, de mostrar su verdadero rostro, o son otra capa de esa máscara que lo oculta del mundo? ¡Qué intriga! Tendremos que seguir explorando esa idea en la siguiente parte de nuestra inmersión. Sin duda. Confesiones de una máscara es una novela llena de recovecos y dobles sentidos. Prepárense para más sorpresas. Retomando esa intriga, me dejas con la duda. ¿Son las confesiones de Kuchan realmente sinceras o simplemente otra elaborada máscara que ha construido? Es la gran pregunta, la que planea sobre toda la novela. El título mismo,
Confesiones de una máscara ya nos lanza esa dualidad desde el principio. Por un lado, la confesión implica sinceridad, un desnudar el alma. Pero por otro, la máscara sugiere ocultación, un juego de apariencias. Es como si Mishima nos estuviera guiñando un ojo, advirtiéndonos de que no todo es lo que parece, que incluso al intentar mostrarse auténtico, Kuchan podría estar atrapado en un nuevo engaño. Exacto. Y ese engaño no tiene por qué ser intencionado. La máscara no es solo algo externo que se usa para esconderse del mundo. Puede ser también una construcción interna, una forma de autoengaño que nos protege de nuestras propias verdades. Es decir, que la máscara se convierte en una especie de refugio, pero también en una prisión, ¿no? Precisamente. Y ahí es donde entran en juego esas ideas del catolicismo y el psicoanálisis que mencionábamos antes. En ambas disciplinas, la confesión es un proceso de autoexploración, un intento de llegar a la raíz de nuestros deseos y traumas. Pero si la confesión se convierte en una forma de justificarse, de buscar la absolución sin un verdadero arrepentimiento, entonces pierde su poder liberador, ¿verdad? Totalmente. En el caso de Kuchan, podríamos preguntarnos si sus confesiones son una forma de racionalizar su atracción por los hombres. Al verbalizar sus deseos, al exponerlos a la luz, intenta darles un sentido, una forma. Pero al mismo tiempo, al enmarcar esos deseos en una narrativa, en una confesión, no podría estar controlándolos, Bien. negándolos de alguna manera. Exacto. Es una idea compleja pero fascinante, y la prosa de Mishima, tan elegante y precisa, la hace aún más intrigante. Hablando de la prosa de Mishima, me impacta cómo logra crear una atmósfera de ambigüedad, de tensión psicológica constante. Es un maestro del lenguaje. Sabe utilizar las palabras como un bisturí, diseccionando la mente de Kuchan y revelándonos sus más profundos secretos. Y esa tensión se mantiene a lo largo de toda la novela. Nunca estamos seguros de si Kuchan está siendo completamente honesto con nosotros, ni siquiera consigo mismo. Y eso es lo que hace de Confesiones de una máscara, una obra tan poderosa. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la identidad, la verdad y el deseo. Nos hace reflexionar sobre el papel de las máscaras en nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto todos nosotros llevamos máscaras para ocultar nuestro verdadero yo? Qué pregunta tan profunda. Es como si Mishima nos estuviera poniendo un espejo delante y nos invitara a descubrir quiénes somos realmente. Sin duda. Y esa invitación puede ser un poco incómoda porque nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias contradicciones, a esas zonas oscuras que a veces preferimos mantener ocultas. Volviendo a Kuchan, me intriga la forma en que describe su atracción por los hombres. No se trata solo de una cuestión física, hay una dimensión estética, incluso espiritual. Recuerda que Kuchan está obsesionado con la belleza, en todas sus formas. Y para él, la belleza masculina está ligada a la fuerza, a la vitalidad, a la autenticidad. Es decir, a esas cualidades que él anhela, pero que siente que le faltan, ¿no? Exacto. Kuchan se siente atrapado en una máscara, en una identidad que no le pertenece. Y su atracción por los hombres es una forma de rebelarse contra esa máscara, de buscar una conexión con algo que le parece más real, más verdadero. Pero esa búsqueda también está llena de contradicciones. Kuchan se siente atraído por la fuerza y la masculinidad, pero al mismo tiempo es consciente de su propia debilidad y fragilidad. Y esa contradicción es la que alimenta su angustia, su constante lucha interna. Es como si estuviera atrapado en un círculo vicioso sin poder encontrar una salida. Es desgarrador ver cómo se debate entre lo que desea y lo que cree que debe ser. Y la tragedia de Kuchan es que, al final, nunca sabemos si logra liberarse de esa trampa. La novela termina con él aún buscando su verdadera identidad, aún ocultándose tras una máscara. Es un final abierto que deja al lector con muchas preguntas sin respuesta. Y con una sensación de inquietud, como si bajo la superficie de la realidad se escondieran secretos y deseos que nunca terminamos de comprender. Esa incertidumbre, esa sensación de que hay algo más allá de lo que vemos, es parte de la magia de Confesiones de una máscara. Mishima nos ofrece una visión profunda y perturbadora de la psique humana, pero nos deja a nosotros la tarea de encontrar nuestras propias respuestas. Y por añadir otra capa de complejidad a este puzzle, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla la novela, el Japón de la preguerra, un periodo de grandes cambios sociales y políticos. Exacto. La sociedad japonesa de la época era muy rígida, con fuertes normas sobre la masculinidad y el comportamiento social. No era un ambiente precisamente propicio para explorar la propia identidad, especialmente si ésta se salía de la norma. Claro, imagínate intentar comprender tu propia sexualidad en una sociedad donde cualquier desviación de la norma se veía con recelo. Y encima, con la sombra de la Segunda Guerra Mundial cerniéndose sobre el mundo, la presión por ajustarse a las expectativas sociales debía ser aún mayor. Es como si el mundo exterior reflejara la tormenta interior que está viviendo Kuchan. Un mundo en conflicto, al borde del caos.
igual que su propia alma. Y esa dualidad entre lo interno y lo externo, lo personal y lo político, es uno de los temas más fascinantes de la novela. Mishima logra conectar la lucha individual de Kuchan con las convulsiones de una sociedad que se está transformando a pasos agigantados. Lo personal se vuelve político y viceversa. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Hasta qué punto las experiencias de Kuchan reflejan la propia vida de Mishima? Recordemos que Confesiones de una máscara es una novela semi-autobiográfica. Claro, Mishima también era un hombre complejo, con una fascinación por la belleza, la muerte y la tradición japonesa. Muchos críticos ven a Kuchan como un alter ego de Mishima, un reflejo de sus propias luchas internas con la identidad y la sexualidad. Es tentador leer la novela como una confesión velada del propio Mishima, pero hay que tener cuidado con las interpretaciones demasiado literales. Al fin y al cabo, estamos hablando de una obra de ficción, no de una autobiografía. Mishima utiliza la historia de Kuchan para explorar temas universales, no solo para narrar su propia vida. Aunque es innegable que la novela está impregnada de la propia personalidad de Mishima, de sus obsesiones y sus contradicciones. Y esa es una de las razones por las que Confesiones de una máscara sigue siendo una obra tan relevante hoy en día. Nos habla de la búsqueda de la identidad, de la lucha contra las normas sociales, de la complejidad del deseo humano. Temas que siguen siendo tan actuales como en la época en que se escribió la novela. Exacto. Y la forma en que Mishima los aborda, con esa mezcla de belleza, crudeza y profundidad psicológica, convierte a Confesiones de una máscara en una obra maestra de la literatura universal. Sin duda. Es una obra que te desafía, que te obliga a mirar dentro de ti mismo y a confrontar tus propios demonios. Y eso, amigos, es lo que hace que la literatura sea tan poderosa. Nos abre las puertas a nuevos mundos, nos hace cuestionar nuestras propias creencias y nos ayuda a comprender mejor la complejidad de la condición humana. Es increíble. Es increíble cómo Mishima logra entrelazar la historia personal de Kuchan con el contexto histórico. Es como crear un reflejo entre el caos interior del personaje y el del mundo que lo rodea. Totalmente. La Segunda Guerra Mundial, que está ahí como una nube tormentosa sobre la trama, añade una capa extra de presión a la lucha de Kuchan, a esa lucha por encontrar su lugar en el mundo. Es como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor mientras él intenta, no sé, construir su propia identidad. Es como si la guerra misma fuera una máscara gigante. Ya sabes, que la sociedad se ve obligada a llevar, ocultando la incertidumbre, el miedo, bajo una fachada de patriotismo y deber. Esa es una interpretación, sí, muy interesante. Y conecta con la idea de que la máscara no siempre es algo negativo. En ocasiones puede ser una herramienta de supervivencia, una forma de protegernos de un mundo que es hostil. Claro. En el caso de Kuchan, la máscara le permite navegar por una sociedad que no está preparada para aceptar su verdadero yo, pero a la vez esa máscara lo atrapa, ¿no? Le impide conectar con los demás de forma auténtica. Una paradoja fascinante. La máscara protege y aísla al mismo tiempo. Y Mishima explora esa dualidad con una maestría así excepcional. Hablando de Mishima, no podemos dejar de mencionar su propia fascinación por la muerte. ¿Crees que esa obsesión se refleja de alguna manera en Confesiones de una máscara? Sin duda. La muerte está presente en toda la obra, no solo como un tema narrativo, sino como una fuerza invisible que impulsa las acciones de los personajes. Kuchan se siente atraído por la muerte, la ve como una forma de liberación, de escape a la angustia de la vida. Y esta fascinación por la muerte también se relaciona con su búsqueda de la belleza, ¿verdad? Para Mishima, la belleza y la muerte estaban como íntimamente ligadas. Exacto. Para él, la belleza más auténtica se encuentra en el momento fugaz, en la fragilidad de la existencia. Y la muerte es la expresión máxima de esa fugacidad, de esa belleza efímera que nos recuerda a la fragilidad de la vida. Una visión un tanto oscura, pero a la vez muy poética. Y nos ayuda a comprender mejor la complejidad de Mishima, como autor y como persona. Sin duda. Confesiones de una máscara es una obra que nos invita a reflexionar sobre la identidad, el deseo, la belleza y la muerte. Temas universales que Mishima explora con una honestidad brutal y una sensibilidad, sí, exquisita. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en Confesiones de una máscara. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y reflexiones. Y con muchas preguntas sin respuesta, lo cual es una buena señal. Una señal de la grandeza de la obra. Mishima nos invita a leer, a releer, a reinterpretar, a encontrar nuestras propias respuestas en los pliegues de su prosa. Exacto. Confesiones de una máscara es una de esas obras que se quedan contigo mucho después de haberla terminado. Y si te ha gustado, te animo a explorar más de la obra de Yukio Mishima, un autor que te desafiará, te conmoverá y te dejará una huella imborrable. En definitiva, una experiencia literaria que no te dejará indiferente. Hasta la próxima inmersión.